Vamos a comenzar. Vemos que se siguen uniendo más participantes, igual pues que se vayan uniendo y nos vayan así que alcanzando en la charla. Queremos darle la bienvenida a nombre de Grupo NAM. Mi nombre es Marcos Cabrera, yo seré el ponente de este tema, del cual lleva por nombre efecto de la ventilación en la transferencia térmica de las condensadoras. Sabemos que ha sido un tema o un sistema que a la fecha ha tenido pues mucho auge, mucha implementación, aunque también pues ha llevado a tener algunos como desconocimiento a la hora de lo que es desde su diseño hasta su instalación. Antes de comenzar, como saben, pues ya estamos a una semana, 2 semanas de que se lleva a cabo la expo en Monterrey. Podrán visitarnos, vamos a estar en el stand 2109. Ahí pues los esperamos, ahí van a poder ver pues todos nuestros productos, todas las novedades que realizamos y pues la calidad que nosotros manejamos en el mercado, que es algo que pues nos caracteriza mucho dentro pues de este ambiente, lo que es el HVAC, ¿no? Y también como parte de la expo, vamos a tener una conferencia por parte del ingeniero Darío Ibargüengoitia, que como muchos lo conocemos, es un referente importante dentro de esta industria, que también él nos hablará un poco de este sistema y pues más cómo podría también afectarse con algunas normativas y todo lo que conlleve a este diseño, ¿no? Este programa, esta conferencia se llevará en la sala A el día 23 de septiembre. Para los que gusten asistir, pues serán bienvenidos. Sabemos que pues, se van a llevar algo muy importante en esta charla. Yo voy a quitar lo que es mi video para no entorpecer eh, ahora sí que la transmisión del webinar y pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, queremos comentar un mensaje de la empresa que, bueno, lo emitido que vamos a exponer el día de hoy es un punto de vista del autor, no necesariamente va a reflejar el punto de vista de la sociedad. Sabemos que hay diferentes ambientes o diferentes criterios que pueden también considerarse. Y también vamos a dejar al último, al término de la presentación, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Y también se les enviará una encuesta con la que ustedes, pues, ojalá nos puedan ayudar. Nos ayudaría mucho, pues, para tener una retro y seguir sacando, en todo caso, pues, algunos temas de su interés y algunas mejoras que, pues, podamos implementar. ¿Cuál es el punto o el tema que conocerán el día de hoy? Bueno, lo que intentamos transmitir o lo que vamos a transmitir el día de hoy es que ustedes conozcan los efectos que se tiene una mala ventilación en las unidades condensadoras. También que sepamos interpretar esos efectos negativos en estas mismas unidades. Conocer las características de un louver, específicamente de desfogue, ya que pues como sabemos hay muchos louver, cada uno diseñado para diferente aplicación. Saber calcular las áreas, tanto de toma de aire como desfogue de aire. El sistema que vamos a platicar es un sistema que tiene que respirar, tiene que tomar aire frío de cierta manera y desfogar aire caliente. Y también conocer un poco de los sobrecostos, de efectos negativos que pudieran ejercer una fachada inadecuada para una ventilación, comparada pues con una fachada que sí está diseñada pues para realizar dicha labor. Entonces, sin más que decir, de antemano, gracias nuevamente y pues vamos a comenzar. Básicamente, al sistema al que nos vamos a enfocar es un sistema que se aplica casi en la mayoría de los equipos que son para la producción de frío. Este sistema está basado en lo que es un ciclo, que es un ciclo mecánico de compresión de vapores, el cual pues está diseñado o está comprendido de cuatro factores, ¿no? De cuatro componentes principales. Uno que es el compresor, otro que es el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Cada uno pues va a desempeñar diferente labor dentro de este ciclo, cada uno con sus características, sus cualidades, pero al final el punto es un conjunto de estos para poder
sacar aire frío para poder vencer la carga térmica que se está generando. En particular, el lado que nosotros vamos a estar analizando va a ser el lado de alta. Como todos ustedes saben, el ciclo mecánico se divide tanto lado de baja, que es lado de baja presión que comprende el evaporador y la válvula de expansión, y el lado de alta, que básicamente ya es lo que compete a la parte del compresor y el condensador. ¿Por qué esta parte? Porque, como muchos sabemos, el condensador es el componente que es el encargado de liberar el calor absorbido al aire ambiente o fluido con el que se realiza el intercambio de calor. Muchas veces pues es agua, aire o algún otro medio con el que se tenga que hacer ese intercambio. Entonces el condensador lo podemos encontrar en muchos componentes, como les decía, a la fecha sigue siendo el sistema más requerido o con el que más se usa para la producción de frío. Y eso lo podemos ver pues, en chillers, unidades paquete, unidades divididas, etcétera. Hay muchos equipos que llevan este ciclo. El que hoy vamos a analizar son las condensadoras enfriadas por aire. Como todos sabemos y como comentamos al principio, pues es un sistema que cada vez tiene más apertura en el mercado porque nos da mucha flexibilidad y mucha versatilidad para poder acondicionar los espacios, dividir consumos eléctricos, dar más metros cuadrados rentables, en fin. Es un sistema muy flexible, pero que sí hay que saber también ubicarlo, ¿no? Hay que comprender cómo sería su comportamiento. Las unidades condensadoras, básicamente, las vamos a encontrar de dos características, unas que son con desfogue o descarga vertical, como son estas unidades que las tenemos del lado izquierdo, y otras que son con descarga o desfogue horizontal. En realidad, la labor o la configuración es independiente del calor que se pueden llevar estas condensadoras. Estas condensadoras en parte se llevan todo el calor absorbido en las unidades evaporadoras, es decir, nosotros podemos tener conectadas a una sola condensadora N cantidad de evaporadoras y si esta unidad condensadora empieza a tener ciclos diferentes o operaciones diferentes, podemos dejar sin acondicionamiento a todas esas unidades, es decir, pues sí repercute, si lo podemos ver en una parte de hotelería, que una condensadora nos deje un sistema de condensadoras nos deje posiblemente sin acondicionar un cuarto, digo, perdón, un nivel, dos niveles. O sea, sí es un elemento que tenemos que considerar. Entonces, estas unidades condensadoras son las que se encargan de llevarse todo el calor que se absorbe en las unidades evaporadoras, como lo mencionamos hace un momento, ya sea pues de la carga térmica interior, carga exterior, todo el punto que se puedan llevar, ¿no? ¿Qué se ha enfrentado actualmente como reto? Bueno, a la fecha, y gracias a la versatilidad que dan estos equipos, dan la opción de poderlos colocar en ciertas zonas donde al usuario final o al cliente final, al dueño del edificio, le podamos dar más metros cuadrados rentables sin afectar tanto como que serían los interiores. Esto nos ha llevado a que los retos en la construcción se vuelvan cada vez como que más minuciosos, es decir, dónde vamos a colocar las condensadoras, dónde puedo colocar yo mi condensadora para que en realidad esté operando adecuadamente sin empezar a afectar lo que serían las fachadas. Muchas de las veces, cuando no se hace un análisis correcto, que es lo que pretendemos que conozcan hoy ustedes, podemos empezar a generar algunos efectos en las fachadas que lejos de ayudar a la condensadora, que bueno, al final del día es la que genera el enfriamiento, podemos empezar a generar condiciones pues estéticas no favorables para los edificios, algunos huecos que no estaban destinados. Por ejemplo, vistas de las condensadoras que en un principio no queríamos que se vieran y las tapamos con X cosa y al final del día no funcionó y tenemos que hacerlas visibles. En fin, son diferentes puntos que nos estamos encontrando en la actualidad y que estos cambios en lo que es en las fachadas pueden verse por muchos factores, unos que son equipos protegidos, es decir, con un equipo lo operamos fuera de su rango. Estos equipos protegidos empiezan a generar fallos en los compresores que trabajan a altas presiones, altas temperaturas, donde ya empiezan a tener pues algunas consecuencias internamente estos compresores para lo que es su operación, al grado de que muchos de ellos ya se tienen que empezar a reemplazar.
Y otro punto es las altas presiones que se pueden generar en las tuberías. Una alta presión pues conlleva una alta temperatura, que en el grado puede llegar hasta generar un tipo como de quemadura, porque ya son temperaturas pues muy elevadas, ¿no? Como comentábamos, todo esto pues es debido a que los equipos se empiezan a operar fuera de su rango. Si nosotros empezamos a ver cuál sería su rango de operación, o cómo podemos determinar su rango de operación, es importante que nosotros sepamos en qué etapa del proyecto es necesario analizar este sistema. Como todos sabemos, los proyectos se van a dividir por ciertas etapas, ¿no? Si la vemos desde el diseño, es un diseño esquemático, un desarrollo de diseño y un proyecto ejecutivo. El diseño esquemático es básicamente la parte pues, donde se identifica el proyecto, donde se proponen los sistemas, donde se empiezan a solicitar espacios para los equipos, para todos los equipos que se van a llevar, es donde se empiezan a solicitar los espacios, donde se empieza a enviar a lo mejor otras especialidades que vamos a necesitar para que el sistema opere. Entonces, esta etapa es la ideal para poder identificarlo. ¿Por qué? Porque una vez que pasamos a un desarrollo del proyecto es cuando ya se va a empezar a ejecutar, es decir, ya nos están liberando áreas, ya nos están diciendo, ok, entonces empieza a colocar aquí para que no empieces a diseñar o hacer una distribución ya sea de ductos, de tubería o todo lo que conlleva esta parte, ¿no? Es decir, la ejecución ya de las ideas, la propuesta pues de algunos modelos ya más finos a los que ya podríamos llevarlo. Y el otro, la última etapa ya sería el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo ya pues es entregarlo, llevarlo o ponerlo en marcha. Muchos de los proyectos llegan a ejecutarse, vaya, o a implementarse, a analizarse ya en un proyecto ejecutivo. En esta etapa, la verdad, ya es una etapa que todavía se puede hacer algo, todavía se puede generar algo, pero aquí ya empieza a limitarse más porque nos debemos de adecuar al tipo de fachadas y no justamente vamos a llevar a los equipos a darles una operación eficiente, una operación pues para la que en realidad están diseñados. Entonces, sépase que la mejor etapa para poder levantar la mano, pedir áreas y hacer un análisis de un sistema que va a ser enfriado por aire con condensadoras sería el diseño esquemático. ¿Qué tenemos que hacer como parte de este conocimiento o de este desarrollo de cuartos? Bueno, nosotros tenemos que empezar a observar cómo vamos a tener nuestro cuarto, es decir, como parte de una buena ventilación para la operación, eficiencia y vida útil de los equipos de las condensadoras, tenemos que considerar dos puntos, y son dos puntos fundamentales para que los equipos operen adecuadamente. Uno de los puntos es la alta temperatura. ¿Cómo va a surgir lo que es la alta temperatura? No nos referimos necesariamente a una alta temperatura del lugar o del estado. Sabemos que hay estados con altas temperaturas muy elevadas, por ejemplo en Hermosillo, en Monterrey, en Cancún, Chihuahua, donde se presentan temperaturas muy elevadas. Entonces, no necesariamente hacemos referencia al lugar, sino al aire caliente que se empieza a generar en esta parte. Entonces, para empezar a evitar un punto de alta temperatura, tenemos que evitar que el aire se empiece a recircular. Es decir, estos equipos empiezan a tomar aire frío o aire exterior, aire con menor temperatura, y al pasarlo por un proceso, por el condensador, aire empieza a salir más caliente. Si el louver que tenemos en la parte de enfrente o la fachada que hay en la parte de enfrente no deja salir ese aire, este aire se empieza a recircular y se empieza a hacer una mezcla del aire exterior que empieza a tener con una mezcla del aire que se está recirculando. Entonces aquí, en vez de yo tener, por ejemplo, si estoy en un lugar donde la temperatura exterior está a 35 y donde el deber ser es que este lo tome a 35, si empieza a recircular aire, aquí lo va a empezar a tomar a 45, 48, independientemente de la temperatura que haya en el exterior. Entonces, un punto importante es evitar que el aire empiece a recircular en el interior. Otro punto, aunque no muy común, pero también se suele ver, es evitar que haya aire caliente procedente de otras disciplinas. ¿Qué nos referimos de otras disciplinas? Es muy común y eso pues es obviamente por los espacios, por eso les comentamos que la etapa ideal es ese diseño esquemático, porque es muy común que donde hay un cuarto de condensadoras haya desfogues, hablando a lo mejor de un departamento, hotelería o algún otro edificio con otra aplicación,
que aquí se esté desfogando aire caliente, ya sea de un boiler, ya sea de una secadora, ya sea de algún otro elemento que el aire caliente lo estemos tirando aquí. Si nosotros vemos esos dos puntos, nosotros le estamos alterando a qué temperatura tiene que entrar a los condensadores. Entonces eso empieza a tener lo que es una temperatura elevada en la entrada de aire a la condensadora. Entonces, como primer punto, tenemos que evitar el aire caliente, la recirculación y el aire caliente procedente de otras disciplinas. Como otro punto, también es evitar las presiones externas altas al ventilador de la condensadora. ¿A qué nos referimos? Muchas de las veces el elemento que nosotros ponemos en la parte de enfrente de las condensadoras genera más caída de presión de la que puede vencer el equipo. Entonces, cuando nosotros afectamos esa caída de presión, que es muy común, muchas de las veces se cree que al no tener temperaturas elevadas aquí, inductando únicamente el equipo, vamos a sacar el aire, posiblemente sí, pero a qué presión? Entonces, estos dos puntos son los que tenemos que evitar. Uno, elevadas presiones, es decir, que el elemento que está frente al Uber no le genere más presión de la que puede vencer. Y la otra es la alta temperatura. Entonces, bajo estos dos puntos son unos de los principales que tenemos que evitar, pero veamos por qué. Eh, Normalmente, cuando nosotros vamos a tener un análisis por alta temperatura, tenemos que tener en cuenta que el calor que se va a llevar el condensador va a ser el calor que se genera al interior por todas las unidades evaporadoras, ya sean de habitaciones, de oficinas, de todas las interiores, se va a sumar aquí que estas unidades evaporadoras al fin del día pues es la carga térmica interna, de iluminación, de aire exterior, la ganancia por radiación, es decir, toda esta carga de las evaporadores es la carga térmica que se va a llevar o que tiene que ceder el condensador al ambiente. Pero además de esta carga térmica o de esta calor de los evaporadores, también el condensador tiene que vencer la carga que genera el compresor. Es decir, el compresor al realizar su trabajo le aumenta todavía más la temperatura al refrigerante. Entonces ese refrigerante gana calor por lo que es el compresor. Entonces el condensador al final del día es una suma del calor del evaporador, perdón, más el compresor. Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte, hablando de altas temperaturas, como lo veíamos hace un momento, tenemos que evitar la recirculación, es decir, si nosotros vamos a tener equipos con descarga vertical y no los estamos guiando hacia una salida, es importante direccionar el aire como tal, pues se va a mover donde menos resistencia tenga. No es que lo ponga aquí y únicamente al ponerle el Uber ya se va a salir. La verdad es que no, tenemos que decirle al aire qué hacer, hacia dónde ir. Entonces, al generar esta parte, y al no tener desfogue de aire aquí, nosotros vamos a tener una temperatura de entrada superior a la que debería de tener o a la que debería de estar operando estos equipos. Y esto en realidad aplica para los dos casos. Ha habido casos donde se pone lo que es una fachada, se pone este tipo de equipo con descarga horizontal y se direcciona hacia el Uber. Pero el Uber, al no tener la condición para sacar el aire, lo que empieza es que lo empieza a recircular. El aire tiene dos efectos. Uno, que se pega a una superficie, que es donde si la aleta del Uber no permite que salga, ese aire lo empezamos a meter al cuarto. Y por consiguiente se empieza a tener una elevada temperatura en la entrada de aire. Y el otro, pues, es la caída de presión, que ahorita vamos a comentarlo. También otro punto por el que se puede estar recirculando el aire es porque el Uber al que se está desfogando el aire no tiene dirección o no tiene velocidad, no le da energía al aire para que salga. Es decir, si ya logró salir el aire, lo que tendría que hacer el Uber es separarse de la fachada, es decir, que lo está arrojando lejos para evitar que se empiece a recircular. Pero la realidad es que hay muy pocas fachadas que pueden generar ese efecto. Cuando nosotros estamos hablando de un louver, una celosía, normalmente esas fachadas están
diseñadas nada más con una apertura de área libre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ser un aire caliente y al no tener velocidad, el aire se empieza a ciclar y lo empezamos a tomar con los cuartos superiores. Entonces, normalmente los que empiezan a tener más complicaciones ya son cuartos, pues a lo mejor intermedios o que están absorbiendo calor de los niveles de abajo. ¿Por qué? Porque no estamos separando. Entonces, aquí, además de que puede estar recirculando, el poco aire que empieza a salir lo empezamos a hacer un tipo de cascada inversa, entonces también empezamos a afectar otros niveles, ¿no? Si nos vamos más, ahora sí que más profundo a lo que sería cómo lo podemos afectar, nosotros al tener lo que es un aumento de aire, un aumento en la temperatura de entrada, vamos a afectar lo que es el comportamiento del condensador. El condensador se rige por lo que es básicamente una fórmula, que es el calor del condensador es igual al calor específico del aire. Este no lo podemos cambiar porque es el calor que tenemos en el ambiente, o sea, este siempre va a ser constante, multiplicado por un flujo de aire que para este primer punto lo vamos a mantener como constante. Es decir, si vemos en esta parte de aquí, nosotros, este equipo no está restringido, es decir, no tiene mayor presión que le impida tener menos aire, es decir, este flujo es el que va a tomar siempre, ¿no? Ya sea frío, ya sea caliente, va a estar tomando un flujo de aire constante. Esto multiplicado pues por el delta T de la entrada de la temperatura a la salida menos la temperatura a la entrada del aire. Entonces, esto quiere decir que el calor que se va a llevar el aire, tenemos que cumplir con todos estos parámetros. Pero, ¿qué sucede? Para mantener esta igualdad, para que este calor que se va a llevar el aire, manteniendo todas estas características, sea igual al calor que me va a ceder el condensador, si nosotros empezamos a tener un aumento de la temperatura, es decir, aquí por X motivo se está recirculando, empezamos a tener, como estos dos parámetros son constantes, empezamos a tener una temperatura de salida elevada. Entonces, y esto es lo que tiene que hacer el compresor, es decir, esto lo va a hacer el compresor para que esta igualdad se mantenga. Como les decíamos, el calor específico del aire va a ser constante y el flujo de aire va a ser constante, este va a estar jalando el aire que necesita, entonces las que van a empezar a variar van a ser las temperaturas. Aquí, por eso es importante evitar las altas temperaturas que comentamos hace un momento para que el aire pues tenga la capacidad de llevarse todo el calor que estamos generando, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una temperatura de entrada de aire, que es el caudal de aire que ingresa por el Uber. Esto va a ser o va a variar independientemente del Uber. Hay muchos tipos del Uber con círculos, con diferentes tipos de aleta. Entonces, esos Uber nos van a dejar ingresar un caudal de aire y este se va a mezclar con el caudal de aire que se está recirculando. Entonces, este es uno de los puntos que tienen que considerar, ¿no? Como temperatura máxima, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchos fabricantes, ustedes lo deben de conocer. Muchos fabricantes recomiendan que las temperaturas máximas que se están procurando a la entrada del condensador sean entre 43 y 48. Esto va a depender completamente de la unidad condensadora que esté, de la marca del fabricante, de la capacidad, del tipo de la condensadora, en fin. Pero es importante que ustedes vean cuál es la temperatura máxima a la cual puede operar estas condensadoras, porque estos aumentos que nosotros tenemos aquí empiezan a aumentar su ciclo y empiezan a afectar de mayor manera lo que es el comportamiento. Entonces, esta parte es como que cuando estamos teniendo una temperatura elevada a la entrada de las condensadoras, es decir, que estamos recirculando. El otro punto es cuando nosotros tenemos una presión elevada. Esto de aquí es muy común, es decir, que se tienen condensadoras y a las condensadoras se inducta el desfogue para contener el aire. Y la verdad es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si no se contiene el aire al chocar con el Uber y el Uber no está diseñado, se empieza ahora sí que a disipar por todo el cuarto. Entonces esa es una manera correcta pues de contener el aire, de contener el calor y de asegurarnos que el aire salga, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le estamos generando una presión mayor? Esta presión mayor puede ser tanto por el Uber, por la orientación que pueda tener el edificio, a lo mejor contra los vientos dominantes, que les empieza a pegar a lo mejor ráfagas de viento superiores a las que pueden ser el ventilador, en fin, ¿no? Pero una presión mayor en el equipo empezamos a afectar el flujo de aire, es decir,
Nosotros, estos equipos, cuando nosotros los seleccionamos y los compramos o los compran, ya vienen con una potencia que es la que ya trae de fábrica y con un caudal, es decir, ya no los podemos alterar, pero se van a ver alterados por factores externos. Si nosotros aumentamos la queda de presión, vamos a disminuir el caudal. Entonces, una disminución de caudal también nos va a afectar en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque para seguir manteniendo esta igualdad y el calor que se tiene que llevar el aire sea el mismo que nos está cediendo el condensador, nosotros vamos a mantener aquí dos puntos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una disminución en el flujo del aire, nuestra temperatura de entrada del aire va a ser constante. Suponiendo que aquí no se está recirculando nada, digo, es un caso ideal, aunque muchas de las veces presenta recirculación, mi temperatura de entrada del aire se vuelve constante, pero mi flujo no. Entonces, cuando mi flujo de aire empieza a disminuir, ¿qué es lo que tiene que hacer para mantenerse esa igualdad? Tiene que aumentar nuestra temperatura de salida. Entonces, no necesariamente unas temperaturas elevadas afectan al sistema. También afecta al sistema el poner delante elementos que no le ayuden a la salida, que le generen más queda de presión de las que estos pueden vencer. Muchos de los equipos ahora sí que en su operación ideal pueden vencer .3, .35 pulgadas columna de agua, estos a nivel de mar, ¿no? Pero ya cuando los llevamos a diferentes alturas, ya sea por ejemplo a la Ciudad de México, ¿no? Que es una de las zonas más altas, donde esta queda de presión suele reducirse a un 83%, si no me equivoco. Entonces aquí ya no va a poder vencer .35, sino va a poder vencer no sé, .25, .27 aproximadamente. Entonces todos estos efectos hacen que nuestro equipo también empiece a variar toda esta parte de aquí y sobre todo aumentando una temperatura eh, de salida. ¿Por qué hacemos mucho énfasis en la temperatura de salida? Cuando nosotros ya lo vemos más en el sistema, es decir, que nos metemos un poco más al condensador, nosotros lo podemos analizar desde su ciclo mecánico. Como les comentaba hace un momento, el ciclo mecánico tiene cuatro componentes ideales, ¿no? Que es el evaporador, que es esta parte de aquí, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. El condensador como tal es el encargado de llevarse el calor absorbido de las condensadoras más el calor que se genera en el compresor. Y este está determinado por esta fórmula. Entonces, el calor del condensador, ya cuando lo vemos más en un ciclo, tiene que cumplir con una superficie de transmisión de calor. Esta superficie que está denominada como S es más que nada los metros cuadrados, es decir, aquí entra en juego las aletas, los tubos, todo el medio por el que se va a transmitir el calor o la superficie como tal por la que se va a transmitir el calor. Aquí es donde aplica muchas veces el mantenimiento, cuando se hace mantenimiento preventivo y que las aletas del compresor, alguna persona las aplastó y están todas aplastadas, se suelen peinar, se suelen adecuarse para que ésta se mantenga en sus condiciones ideales y no me afecte la fórmula. Entonces, esto es a lo que hace referencia, ahora sí que la superficie de transmisión de calor, ¿no? El otro punto es el coeficiente de transmisión de calor. Este coeficiente de transmisión de calor es otro al que se le hace un mantenimiento preventivo. Es decir, esta S está fabricada de cierto material, ¿no? Ahora, ese material, ¿cuál es o el coeficiente de transmisión de calor que tiene? El mantenimiento preventivo, cuando muchas veces lo hacen, o un mantenimiento que es la limpieza, que van y se limpian los serpentines, de suciedad y todo, es para que esta K o este factor esté en sus condiciones ideales. Por eso muchas de las veces nada más el mantenimiento se basa en limpieza, limpieza del condensador, del serpentín, justamente para que esto no sea afectado. Entonces, estos dos puntos, pues, ahorita los vamos a considerar como constantes. El otro punto es la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura media. La temperatura de condensación es la temperatura a la cual se tiene que elevar el refrigerante para que éste pueda hacer su cambio de estado, pero esta va a estar determinada por la temperatura media. Esta temperatura media de manera fácil, vaya, está determinada por esta fórmula. No se puede ir a un logaritmo, ya si lo queremos ver más analíticamente, pero de manera práctica está también determinada por esta fórmula. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura de salida, porque esto ya se a la temperatura media del aire, es decir, la temperatura que atraviesa el serpentín para que se pueda llevar lo que es el calor del condensador, nos va a empezar a afectar básicamente
el ciclo. Es decir, al tener un aumento en la temperatura media del aire, como estas de aquí se vuelven, en un ciclo ideal, se vuelven constantes, empieza a aumentar lo que es nuestra temperatura de condensación. Y en nuestra temperatura de condensación empieza a cambiar lo que es nuestro ciclo. Es decir, si nosotros empezamos con un ciclo aquí, como está en rojo, que es decir, se va a llevar cierto calor del evaporador más cierto calor de lo que sería el compresor. Ahora, si nosotros, por decir un ejemplo, empezamos con una temperatura exterior de 30 grados, ¿no? Empieza a trabajar el equipo, este empieza a recircular el aire, entonces va a subir su temperatura a 35. Esto va a generar que la temperatura de salida aumente la temperatura de condensación, o sea, pasamos de un ciclo en rojo, por llamarlo de alguna manera, a un ciclo en azul. Entonces, esos aumentos de temperatura o eh, esos ciclos que nos van cambiando, ya sean por alta presiones, por recirculaciones o por algo que nos está afectando el ciclo, nos empieza a variar esta parte. Entonces, cada vez se empieza a hacer menos la capacidad que las condensadoras se pueden llevar del interior, y ustedes lo pueden ver aquí. Por ejemplo, un ciclo ideal se va a llevar más cantidad de calor de las evaporadoras y menos cantidad de lo que es el compresor. Eso hasta cierto punto, pues es un ciclo pues muy eficiente, ¿no? Donde el condensador genera muy poco trabajo, pero al irse aumentando empieza a reducir el calor que se puede llevar de las condensadoras, empieza a reducir. Por eso muchas de las veces cuando se tiene este problema, en el interior ya no se empieza a llegar a las temperaturas, en el interior ya empieza a haber quejas, ya empieza, que más que le piquen al termostato, nunca va a lograr bajar ya más lo que es la temperatura del aire, porque el calor que se tiene que llevar cada vez más el condensador, como veíamos, el condensador es la suma del evaporador más el condensador, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el condensador tiene que vencer cada vez más calor del compresor. Entonces, un compresor que nos genera más calor se vuelve un compresor más ineficiente, con más consumo de energía, más mantenimiento, más trabajo, más todo que le empieza a afectar a este ciclo, ¿no? Y esto puede llevar básicamente al paro de las máquinas, al fallo de los compresores, a todo lo que, espero que no lo hayan vivido, pero a todo lo que puede conllevar una alta salida de aire. Independientemente de la presión, de la temperatura, una alta salida de aire puede afectar directamente a la temperatura de condensación. Hay algunos rangos, como les comentábamos, entre 43 y 48 es como que un máximo permitido o un máximo recomendado. Esto es completamente que ustedes lo puedan checar con los fabricantes. Temperaturas superiores a 48 o iguales a 48 se recomienda evitar, y ya temperaturas mayores a 51 grados a la entrada del condensador ya no se recomiendan. No se empiezan a recomendar porque los fallos que se empiezan a generar en el condensador pueden verse reflejados desde el lubricante empieza a deteriorarse, las juntas de los compresores o lo que tenga internamente empieza a perder su funcionalidad, empieza a haber más rozamiento, los ciclos, tanto el condensador como el evaporador, ya no alcanzan a llegar a un punto donde sea eh, equivalente a hacer como que un intercambio de calor. Puede llegar a un punto donde la temperatura de salida y la temperatura de entrada se igualen tanto que ya no haya intercambio. Entonces, aquí empezamos a tener, por ejemplo, baja capacidad de enfriamiento, aumento en la presión, que es cuando se empiezan a proteger los equipos. Los equipos se van a proteger por alta presión, no van a decir se protegió por alta temperatura, se va a proteger por alta presión. La alta temperatura la vamos a generar nosotros a la salida, ya sea por la entrada del aire o por la presión. Y el otro, pues, es el consumo eléctrico. Entonces, aquí empezamos a aumentar la temperatura del condensador. Empieza a aumentar de 30 a 40, empezamos a aumentar la presión, por ejemplo, empieza a aumentar de 8.8 bar a 24 bares, y por último, el compresor empieza a realizar más trabajo. Esto de aquí es donde nos empieza a ser muy ineficiente básicamente el sistema. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se genera cuando se está generando un ciclo mecánico de compresión de vapores, es decir,
Tenemos que cuidar lo que es la entrada de aire, todas las partes que nos puedan afectar al funcionamiento para que estos pues puedan operar de manera adecuada. Ahora, si nosotros lo vemos en comparativa, por ejemplo, de un louver que está recirculando a un louver que está desfogando, se pueden analizar de diferentes maneras. Por ejemplo, en este primer análisis podemos ver una temperatura exterior, es decir, los dos están analizados a la misma temperatura, ¿no? Y los dos me van a sacar una temperatura a la salida de 41 grados. Cuando nosotros aumentamos la temperatura en este punto y estos empiezan a recircular, nuestra temperatura de entrada la empiezan a tomar aquí diferente. Mientras un louver, el deber ser es que le empiece a tomar ahora sí que a la temperatura exterior, ¿no? Esto es lo que se empieza a generar y por último, ya cuando se rebasan esas temperaturas, empezamos a tener temperaturas elevadas. Entonces, estas temperaturas elevadas ya empiezan a tener efectos en el sistema, efectos negativos. Entonces, aquí, como les comentaba en un principio, no es tanto la temperatura exterior, no es tanto si lo vamos a colocar en Hermosillo, que llegan a subir hasta 45 grados, me parece, 44, sino es evitar que el aire se empiece a recircular al interior para empezar a afectar lo que es su ciclo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, además de ya saber o haber visto que puede haber recirculación, que a lo mejor hay queda de presión, tenemos que evaluar cómo va a ser básicamente el cuarto técnico o el cuarto de las condensadoras. Aquí, esta parte, como les comentábamos, se recomienda que se revisen lo que es una etapa de diseño esquemático. Esto, ¿cómo lo pueden ustedes revisar? Como lo que es en un sembrado de equipos. Este sembrado de equipos pues puede variar, cómo es como lo vayamos a tener, ya sea de esta forma, aquí. Incluso en estas formas también es necesario que se revise si van a ser funcionales. Otro es la orientación de las condensadoras. Por ejemplo, si comparamos esta imagen con esta de abajo, es cómo yo voy a estar orientando las condensadoras respecto al Uber. Aquí hay mucho o un poco de desconocimiento que se cree que únicamente poniendo un louver en esta parte de aquí va a hacer que el aire caliente salga. Y la verdad es que no, la verdad es que nosotros sí tenemos que orientarlos, tenemos que decirle a los equipos y al aire hacia dónde tienes que salir, qué tienes que hacer y cómo es que te tienes que comportar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean cómo es que van a estar orientadas las condensadoras. El deber ser es que siempre estén orientadas hacia el Uber y con una separación, por eso se las comentamos, o si son de descarga vertical, que también tengan una dirección para poderlos llevar hacia lo que es una fachada, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar estas zonas. Como les decía, hay muchas veces que se cree que únicamente poniendo el Uber aquí, esto se va a ventilar y la verdad, pues no. Sí tenemos que decirle a las condensadoras cómo tienen que sacar lo que es el aire, ¿no? Otro punto que tenemos que considerar es la capacidad de las condensadoras. ¿Por qué la capacidad de las condensadoras? Porque esas va a determinar el área que yo necesito para poder ventilar. No es lo mismo instalar este tipo de condensadoras de esta forma a instalar todas estas condensadoras en esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una va a demandar diferente calor y diferente flujo de aire para su operación. Otro punto también es qué área nosotros vamos a tener, es decir, si nada más tengo esta área para desfogar aire, si por aquí voy a tener una tomadera, es decir, tenemos que considerar que el Uber tiene que respirar, el Uber tiene que tomar aire fresco y desfogar aire caliente. No puede ser obviamente el mismo, porque lo que queremos pues es que el aire caliente se salga, que ya no regrese y que se vaya al medio ambiente y nosotros pues seguir manteniendo una circulación con un aire pues adecuado, ¿no? Aquí también ustedes, y sin saltar a los fabricantes, recomendamos que revisen los manuales de instalación. Ahí van a poder encontrar pues buenas prácticas referente a lo que sería a lo mejor algunos muros, algunas distancias o separación entre condensadoras. Se recomienda pues siempre revisar cuál es el manual o la mejor instalación que se puede llevar, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de un cuarto, es importante saber elegir el Uber. ¿Por qué empezamos por elegir el Uber? Bueno, un Uber lo podemos
poner a operar de diferentes maneras, es decir, unos a diferentes o a la misma distancia, a las mismas velocidades, pero estos louver o fachadas nos pueden generar diferentes quedas de presiones. Por ejemplo, esto que ustedes ven en la pantalla es un análisis con dos elementos. Uno que es un louver diseñado para desfogar aire, el cual a una distancia nos va a dar una velocidad de aire y una queda de presión, contra una fachada que está igual a la misma distancia, pero nos está generando, además de una presión más elevada, nos está generando una circulación en esta parte, como pueden ver en la imagen. Aquí es importante que se conozca los Luber que hay en el mercado. ¿Por qué ponemos esta parte, vaya, porque es importante? Porque cada Uber está diseñado para cierta aplicación. Hay Uber que vamos a tener como, por ejemplo, Uber de ventilación pasiva. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, un edificio que tiene Ubers en todas las escaleras, ¿no? Que nos está generando una cierta ventilación sin tener que cumplir a lo mejor con otro requerimiento, a lo mejor dejar fuera agua de lluvia o algún punto, ¿no? Pero este Uber está diseñado nada más para esa aplicación. Otro Uber, por ejemplo, es un Uber acústico que está diseñado, como bien lo dice su nombre, para reducir el ruido o el sonido que se genere en una fuente hasta cierta distancia, pero también pues generarle una ventilación, ¿no? Hay otros que son los Ubers estacionarios. Estos Ubers estacionarios pues son los que normalmente se llegan a instalar en naves, en bodegas, en muchas proyectos donde pues el principal objetivo es dejar fuera también el agua de lluvia. Hay Ubers que son Ubers antitormenta. Estos Ubers antitormenta, su principal aplicación pues es que en caso de algún huracán o algún fenómeno meteorológico pues, fuerte, impidan completamente el ingreso de agua. Están los lugares antiarena, como bien el nombre lo dice. Aquí hasta cambia la fabricación porque lo que se pretende retener es alguna arena que puede estar en el aire, partículas, vaya, que no puedan ingresar. Y por último, una fachada. Es importante que ustedes conozcan que cada Uber está diseñado para una aplicación. No todos los Uber van a cumplir la misma aplicación. Por ejemplo, es muy común que se pongan, por ejemplo, louvers de ventilación pasiva para desfogue de condensadoras. Entonces ahí ya empieza un problema porque este no está diseñado. O louver con ciertas características que tampoco está diseñado, ¿verdad? Para un desfogue. Aquí es importante que ustedes sepan que un desfogue de aire se suele confundir con un alivio de aire. Por ejemplo, ahí, si lo vemos en una nave, donde presurizamos la nave y los louvers sirven para aliviar la presión. Están desfogando aire, pero están aliviando presión. O sea, ese aire que sale no nos importa para dónde se vaya. Pero en el caso de un louver de desfogue, aquí sí nos importa qué dirección le estamos dando. Y aquí viene la parte de saber elegir, por ejemplo, un louver. Un louver, cuando hablamos de un louver que está diseñado para operar a choque directo, como lo podemos ver aquí. ¿Qué decimos o qué nos referimos como choque directo? Es decir, una condensadora a cierta distancia del Uber, aventando el aire a la velocidad de salida y con la temperatura que tenga, y el Uber tiene que hacer que este aire le genera energía, si lo vemos de alguna manera, y lo despegamos de la fachada. Es decir, evitamos que se recircule, evitamos generarle mayor presión y evitamos también que los niveles superiores empiecen a tomar el aire procedente de niveles inferiores, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que para cada aplicación hay diferentes Uber. Nosotros contamos con un Uber o con un sistema llamado Thermotransfer, el cual pues es una patente de la empresa. Este Uber como tal pues es un sistema patentado y es un sistema certificado que nos está pues ya dando las condiciones de operación para evitar todos los puntos que les estamos comentando anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué es importante conocer en un Uber? Y eso es importante que también ustedes lo conozcan. Uno de los puntos es el área libre. ¿Por qué tocamos el área libre? Hay muchos criterios y esto lo podemos ver a lo mejor con fabricantes o con muchas maneras de querer atacar este problema. Hay muchas partes donde dicen que el área libre mínima que se requiere para ventilar una unidad condensadora es del 80%, 75%, o sea, puede variar en base a cada fabricante, ¿no? Pero la verdad es que el Uber o el área libre del Uber nada más nos va a servir
para determinar a qué velocidad va a pasar cierto flujo de aire. Muchos también fabricantes recomiendan que se tengan louvers o celosías con separaciones de entre 4 y 6 aletas, es decir, ya separaciones muy grandes, donde pues la visibilidad hacia el interior se puede convertir pues hasta cierto punto en algo no tan estético. Entonces aquí una primera recomendación, un primer análisis es el área libre. No nos vayamos tanto por el área libre, porque como les decíamos, el área libre es literal, el flujo de aire que puede pasar por un elemento a cierta velocidad. Eso es lo que nos va a decir el área libre, pero no necesariamente nos va a decir qué va a hacer el Uber con ese aire. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema ThermoTransfer, se pueden alcanzar áreas libres, si no como que recomiendan el fabricante, muy cercanas o muy elevadas para poder manejar lo que es el aire. Y esto generándoles caídas de presiones muy bajas, por ejemplo. Nosotros contamos con tres modelos, que es el HLAO, el HLATS, el HLDI, ¿no? Cada louver tiene una aleta diferente y diferentes áreas libres, pero todos están diseñados para que operen con una caída de presión por debajo de 0,1 pulgadas columna de agua. Dos de ellos están certificados, no quiere decir que no sea igual que estos, está bajo los mismos criterios, pero todos estos louver que generan un área libre menor que la que recomiendan los fabricantes, se vuelven muy efectivos a la hora de ventilar. Entonces, como punto en esta parte es el área libre sí nos dice mucho que ver, pero más nos va a decir también qué es lo que va a hacer esa área libre con el aire. Por ejemplo, otro punto es el tipo de aleta. El área libre tocando la diapositiva anterior, se puede cumplir con cualquier tipo de aleta. ¿Por qué? Porque nada más es la separación que se le va a dar. Es decir, si yo separo mis aletas 6 pulgadas y 8 pulgadas, pues sí voy a alcanzar un área libre importante, pero no necesariamente voy a hacer que el aire salga, que el aire no se recircule y que no le genere queda de presión al equipo. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan que no todas las aletas están diseñadas para desfogar aire. En el mercado nos vamos a encontrar muchas aletas rectas, en J, en Z, en V invertida, en Z a 90 grados, como por ejemplo esta, y este tipo de aletas que también es muy común en fachadas. Entonces, el tipo de aleta nos tiene mucho que decir. Por ejemplo, un tipo de aleta que no está diseñada para el desfogue, nos empieza a generar una recirculación o una caída de presión elevada, en comparación con un louver o con una aleta que está diseñada para un desfogue. Entonces, aquí es otro punto importante, que también en esta parte muchas de las veces suele suceder que ponen, por ejemplo, fachadas con círculos y aberturas que a lo mejor no dejan salir ese aire que dicen que cumplen con un área libre, pero que no dan la facilidad de salir, ¿no? Entonces, otro punto a considerar es el tipo de aleta que se está generando, ¿no? El sistema termotransfer contempla lo que son aletas aerodinámicas, que como lo podemos ver en este video, lo que hace es que todo el aire que se está generando lo toma el Uber y lo expulsa, es decir, no empieza a tener ninguna parte de la recirculación. Y esto además con lo que sería pues bajas caídas de presión, ¿no? Pero aquí es importante, como decía, checar la letra. Ahora, otro punto también importante que se tiene que revisar es qué dirección o qué deflexión se le va a estar dando a lo que es el aire. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos o revisamos un proyecto, es importante saber cómo es que va a estar colocado. Por eso hacíamos énfasis en que la etapa de diseño esquemático es la más importante para poder, ahora sí que atacar este sistema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pueden haber muros, pueden haber partes dentro de la construcción que pueden empezar a afectar. Entonces ahí tenemos que analizar cómo tiene que ser la deflexión. En las dos imágenes de arriba pueden ver el mismo diseño, pero con una deflexión diferente. Es decir, si el Uber que están poniendo, por ejemplo, con una aleta de este tipo y estamos aventando el aire hacia abajo, lo que inmediatamente, además de lo que nos va a generar, vamos a volver a meter el aire hacia el interior, ¿no? Entonces, aquí es importante saber qué deflexión va a tener
el aire a la salida de lo que es de las condensadoras o a la salida del mismo lugar para saber hacia dónde se va a empezar a mover. En comparativa de estas dos, pues podemos ver cómo es que se están comportando ambas, ¿no? Y también lo podemos ver en las imágenes inferiores. Por ejemplo, una aleta que no está diseñada, que a pesar de que nos está dando el 80% de área libre y una deflexión que digamos, bueno, la va a aventar hacia abajo, lo podemos empezar también a afectar. Por ejemplo, aquí se ve que va hacia abajo, pero en realidad también puede ir subiendo, ¿no? Que es como se comporta el aire cálido. Entonces, como puntos es considerar el área libre. No nos casemos con el área que nos recomienda, sino analicemos siempre cuál es el mejor diseño que nos puede ayudar a tener una ventilación eficiente y una operación eficiente. El otro es el tipo de aleta. No todas las aletas están diseñadas para desfogar aire. Hay aletas específicas para desfogar aire o para operar a choque directo, como se le llama comúnmente. Y lo otro es qué deflexión le vamos a estar generando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular las áreas libres? Este ejemplo que ponemos aquí es un ejemplo que se puede hasta cierta manera como revisar. ¿Por qué? Porque es muy común que se ponga, por ejemplo, este tipo de condensadoras y enductemos. Y está bien, ¿por qué? Porque contenemos el aire y lo direccionamos. Pero aquí viene una parte importante, por ejemplo, que es cómo yo voy a dimensionar. Por ejemplo, si nosotros hacemos o en obra, se considera que el mismo tamaño de aquí que voy a poner en el Uber va a ser el mismo tamaño de la condensadora, podemos empezar a partir desde un análisis. Por ejemplo, si nosotros sacamos el tamaño de la condensadora, que es de 0,88 por 0,76 metros, que en pies cuadrados nos da 7,08, que esta sería literal multiplicar lado por lado en pulgadas y luego en pies. Este sería el tamaño neto de la condensadora, pero no necesariamente es el área que necesita para desfogar. Por ejemplo, si nosotros vemos este tamaño de las condensadoras, que es 34 por 20, que es lo que está aquí, y lo revisamos con el área libre que tiene ese Luber en esas dimensiones, podemos ver que un Luber de 34 por 30 tiene 3,91 pies cuadrados, y lo podemos ver aquí. Bueno, aquí no están tal cual las dimensiones, pero las podemos encontrar con una interpolación, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos estas dimensiones y vemos cuál es su área libre, podemos ver que si yo saco el ducto tal cual del mismo tamaño que la condensadora, este me va a dar un área libre de 3,91 pies cuadrados. No me va a dar esta área libre porque este es un área neta, sino me va a dar 3,91. Y lo que les comentaba hace un momento, el área libre nos va a servir para saber cuál es su velocidad. Si nosotros, por ejemplo, esa condensadora que les mostré tiene un flujo de 6,000 CFM y aplicamos esta fórmula, que es decir, para saber cuál va a ser su velocidad, dividimos el flujo de aire entre área libre, nos va a decir que ese Uber va a tener una velocidad de 1534. 1534, si nosotros lo quisiéramos analizar en la parte de velocidades, hablando nosotros mismos en nuestro sistema, estaríamos fuera de operación, es decir, a 1000 pies por minuto, nosotros le estamos generando 0,09. No sé y no me atrevería a decir si a 1500 estaremos o aumente equitativamente. La verdad, ese es un análisis. Pero, por ejemplo, esa parte de poder analizar nos puede a nosotros ayudar a saber cómo es que se va a estar comportando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder hacer que el Uber no genere mucha queda de presión y esté con el área libre adecuada, esté en condiciones adecuadas? Nosotros tenemos que empezar a seleccionar o hacer una selección en base a una velocidad, y eso lo podemos colocar en esta parte. Por ejemplo, todas nuestras fichas tienen una velocidad y una queda de presión que le va a ejercer en esa al Uber. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo adecuado, vamos a aplicar lo que es la misma fórmula. Es decir, pero ahora vamos a encontrar lo que es el área libre. Despejando esta parte, nosotros podemos dividir ahora el flujo de aire, porque ese va a ser el de la condensadora, ese es el que tenemos que calcular. Y por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, a 1000 pies por minuto, quiero que esto me genere 0,09 pulgadas columna de agua, ¿no?
Hacemos una división de 6.000 entre 1.000 y me dice que este Uber necesita 6 pies cuadrados, es decir, que aquí necesita que haya libre 6 pies cuadrados para desfogue. ¿Estos dónde los vamos a encontrar? Estos los vamos a encontrar en lo que es la tabla, es decir, en lugar de tener un ducto de 34 por 30 o si estamos tal cual diseñando el Uber, un Uber pequeño, necesitamos hacerlo más grande. Por ejemplo, aquí el Uber este puede cambiar, ¿verdad? A la necesidad que se necesite, pero por ejemplo aquí, para poder desfogar este flujo de aire en este Uber a una presión baja y que el equipo la pueda vencer y que ni sienta que tiene un Uber enfrente, tendríamos que poner un ducto de 42 por 36. ¿Por qué? Porque este es el área libre que nos está dando. Esta se puede hacer más cuadrada, más grande, pero el punto es que se tiene que cumplir con esta área libre para el desfogue. Entonces, el deber ser es aumentar esta área de desfogue para lo que es, ahora sí que el desfogue de aire. Y el otro punto, que como les decíamos, es saber cuál es el área que vamos a tener libre para tomar el aire. Aquí para lo que es el desfogue de aire, nos basamos básicamente en lo que es el estándar de ASRE 72.1. Este estándar tiene un apartado que es toma de aire exterior, el cual recomienda que se tome con velocidades máximas de 500 pies por minuto. Este valor lo pueden ustedes encontrar en el estándar 62.1 o en el Pocket, me parece que también vienen como estos datos. Entonces, si nosotros calculamos nuestra área de desfogue a 1.000 pies por minuto, por ejemplo, esta parte, y nos basamos en el estándar de ASRE para calcular la toma de aire, para la toma de aire nosotros aquí requeríamos pues el doble. También es importante que vean ustedes qué dimensión del Uber está cumpliendo con esa área libre. Digo, estas áreas que se mencionan aquí pueden variar, pero el punto es que, por ejemplo, un Uber de 60 por 48 me está dando 12.26 pies cuadrados. Es decir, estamos cumpliendo con el área de desfogue y también con el área de toma de aire y también con el área de desfogue, con los 6 pies cuadrados. Entonces, este es básicamente cómo se puede o se debería de realizar lo que es un cálculo. Si nosotros lo vemos de cierta manera, o ya más enfocado, podremos ver algo así. Es decir, este Uber que está aquí desfogando contra este que está sirviendo como toma de aire. Es decir, este equipo va a estar tomando aire de este Uber para que lo pueda tomar el equipo y por el Uber de desfogue lo podamos empezar a sacar. Entonces, es importante que, por ejemplo, ustedes analicen todos los cuartos técnicos. Si vamos a tener cuartos con unidades de tiro horizontal, si las vamos a tener los equipos pegados a la fachada, cuántos equipos vamos a tener y de qué características, cómo es que va a ser mi cuarto. Por ejemplo, si vamos a tener un cuarto diferente, un cuarto que a lo mejor presenta un reto, pues también poder evaluarlo para evitar que se generen pues altas temperaturas. Y pues ahora sí que aquí el punto es poder analizar, ahora sí que el desarrollo de los cuartos técnicos y con esto pues las fachadas que tenemos para desfogue. En la parte del desfogue, cuando nosotros estamos colocando, por ejemplo, una condensadora de descarga horizontal, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, la separación que debe de tener, la separación máxima que debería de tener una condensadora referente a lo que es el Uber no debe de exceder entre 30 o 50 centímetros. Una vez que nosotros o que se rebase esa separación, se recomienda enductar. ¿Para qué? Para que, como comentamos hace un momento, el aire se contenga dentro del ducto y evitemos que se empiece a salir. Como todos sabemos, pues estos equipos tienen ventiladores axiales, entonces un ventilador axial pues no vence mucha caída de presión, vence o tiene gran o altas capacidades de flujo de aire, pero a bajas caídas de presiones, ¿no? Entonces, como distancias máximas, considero entre 30 o 50 centímetros. También en este punto, muchos fabricantes recomiendan alguna separación, pero todos estamos dentro de este estándar para que el Uber pueda agarrar el aire y lo pueda desfogar, ¿no?
Y en los equipos con descarga vertical, pues si son de descarga vertical el equipo, pero el Uber es lateral, aquí pues sí se recomienda siempre inductar la descarga hacia el Uber para que pues se evite esa recirculación. Ahora, que bajo este análisis que les mostramos, bajo este comportamiento que pueden tener los cuartos, también lo podemos nosotros poner bajo una inversión inteligente. ¿Por qué lo llamamos una inversión inteligente? Muchas de las veces, y esto sabemos que a lo mejor a quien diseña, no es como que le competa tanto esa parte o esa parte se la dejamos a arquitectura y a arquitectura nada más le pasamos, le decimos necesito un tanto por ciento de área libre y ellos se van a buscar un lugar que se vea pues a lo mejor bonito, que cumpla con ahora sí que con lo que demanda el proyecto tanto en estéticamente, pero aquí viene una parte que nosotros podemos evaluar, es decir, qué eh, ¿qué beneficios tendríamos a nosotros en verdad considerar un lugar que está diseñado para desfogue? ¿Y esto cómo lo podemos analizar? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a analizar un proyecto, tenemos que tener en cuenta siempre cuál va a ser su aplicación. Por ejemplo, un edificio no va a operar a las mismas horas perdón, un edificio de oficinas no va a operar a las mismas horas que un hotel, es decir, van a tener diferentes horarios de operación. A lo mejor las oficinas tienen que vencer carga solar, a lo mejor los hoteles en la noche que están ocupados, pero no tienen que vencer cargas solares. Es decir, se tienen que analizar diferentes puntos para que nosotros podamos decir o analizar cómo es que se va a comportar este lugar, ¿no? De eso va a aplicar lo que serían las horas de operación, los días de la semana. Ponemos al ejemplo de las oficinas. Por ejemplo, las oficinas operan de lunes a viernes y sábados muchas mediodía, ¿no? Pero los hoteles operan de lunes a domingo y muchas veces operan al 100%, muchas veces en la noche están al 100%, es decir, ¿qué es lo que nos va a generar o cómo podemos nosotros tener una inversión o una inversión inteligente? Para poder nosotros analizar esta parte, es importante que se considere primero, como lo veíamos, el horario de operación. Las oficinas en ciertos horarios van a tener cierta capacidad. Por ejemplo, unas oficinas entre 10 y 1 de la tarde posiblemente estén al 100% y aquí un hotel no. Entonces, pero al caso contrario, un hotel ya por la noche empieza a tener una operación. Entonces, además de lo que son los horarios, también es importante conocer a qué temperaturas nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque además de la recirculación del aire, las temperaturas exteriores también pueden empezar a elevar esos criterios si no empezamos a considerar cómo se van a comportar estos equipos. No es lo mismo operar un equipo en Ciudad de México que operarlo en Monterrey. Si nosotros llevamos todos estos puntos a poder tener un retorno de inversión, lo podemos analizar desde el condensador. Y estos datos se recomienda siempre acérquense al fabricante porque ellos nos van a decir cómo es que se va a comportar. Esta tabla que están viendo aquí es tablas recomendadas por los fabricantes, no las realizamos nosotros, sino ellos nos dan como que las pautas de cómo es que se va a comportar. Por ejemplo, aquí nos mencionan temperaturas de aire exterior, que al final del día estas son las temperaturas de entrada. Si nosotros operamos un equipo con bajas o temperaturas adecuadas, a lo mejor no bajas temperaturas, pero sí temperaturas adecuadas y temperaturas interiores, que son las de confort, vamos a tener un consumo eléctrico y también una potencia térmica que nos van a entregar. Entre más nosotros empecemos a elevar la temperatura de entrada o empezamos a afectar el ciclo de condensación, empezamos a afectar lo que es su consumo. Entonces, al final del día, por ejemplo, si empezamos a aumentar su temperatura a la entrada, empezamos a incrementar lo que es el consumo eléctrico, es decir, en vez de que nos consuma, por decir este ejemplo, 6.6 kilowatts, empieza a subir a 8.25, pero muchos nos dan nada más temperaturas hasta 39. La realidad es que los cuartos, cuando no se consideran o no se diseñan bien, podemos tener temperaturas arriba de 50 grados, 51, 55 grados nos hemos encontrado, donde automáticamente esto ya se vuelve un sistema muy ineficiente. Entonces,
es el poner un sistema que está diseñado para desfogar aire nos trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque podemos tener un ahorro. Este ahorro nosotros lo vamos a poder tener en un ahorro anual, que es decir, la energía que se va a consumir, que es el consumo, ya sea que genera una fachada, una celosía, pero el consumo por ejemplo, en este caso del termotransfer, nos va a arrojar una diferencia en consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a operar en condiciones adecuadas. Entonces, eso empieza a ser pues ahorros que nos empieza a generar un lugar que está diseñado para esa aplicación. El otro punto es el mantenimiento. Hay muchos, por ejemplo, que se consideran 3 mantenimientos anuales, es lo que marca muchos manuales de los fabricantes. Aquí igual se recomienda que ustedes revisen cuáles mantenimientos y cada cuándo se recomiendan. Pero cuando nosotros empezamos a operar a elevadas temperaturas, estos mantenimientos se empiezan a hacer más constantes y muchas de las veces se empiezan a hacer mantenimientos ya no tanto preventivos, sino correctivos. ¿Por qué? Porque los compresores empiezan a tronar, empiezan a protegerse y muchas de las veces esto se convierte en pérdidas. Si lo ponemos, por ejemplo, en un hotel, que todo un piso se protege, además de que no sé si el compresor ya se dañó, que sería un gasto adicional, la renta de esos cuartos se empieza a tener como pérdida pues para el edificio, ¿no? Entonces todos estos puntos empiezan a sumar, empiezan a voltearse a ver como que pues un sistema diseñado para lo que es el desfogue de aire, pues se vuelve más eficiente. El otro punto también es el cuánto nos ayuda a ahorrar. Un, todos los Luber nos van a ayudar a ahorrar, es decir, una diferencia en consumo eléctrico más una diferencia en mantenimiento. Entonces, ¿cuánto ahorro vamos a tener por un Luber de desfogue y cuánto ahorro o cuánto gasto vamos a tener por una fachada ventilada? Todo esto se nos puede convertir a nosotros en para empezar, en una diferencia en la inversión, pero también en lo que sería un retorno, que es a donde queremos llegar. Por ejemplo, para que nosotros podamos ponerlo con un retorno de inversión, podemos poner lo que es nuestra ganancia neta, que es decir, lo que nosotros ganamos, ahorramos de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Nuestra inversión inicial, ¿cuánto nos va a costar la fachada? ¿Cuánto nos va a costar una fachada ventilada contra un sistema que a lo mejor está diseñado para esta aplicación? Aquí es donde nosotros podemos empezar a obtener que al poner un sistema que hace que los equipos operen en sus condiciones ideales, lo vemos reflejados en el consumo eléctrico, en los mantenimientos o en los mantenimientos ya correctivos que se puedan generar. Generamos un tiempo de recuperación, normalmente se pueden generar tiempos de recuperación de 5 años, de 3 años, dependiendo de contra qué nos estemos comparando. De grandes rasgos, pues podemos decir que un lubero celosía cuesta más de lo que ahorra. Ahora sí que lo principal que nosotros tenemos que hacer es eh, considerar que un edificio pues se vuelva sustentable, cada vez se están volviendo las normativas más rigurosas en esos aspectos, que los edificios se hagan verdes, no basta con decir que en la ficha técnica cumple, sino que en operación en verdad estén cumpliendo. Es decir, cuánto nos está costando operar esos equipos con ciertas fachadas y por ejemplo, en el caso del sistema termotransfer, ¿cuánto nos está devolviendo de lo que se está invirtiendo? Entonces, aquí es un punto importante y es un punto que ponemos a la orden como empresa. Eh, Se pueden realizar algunos análisis en base a los que ustedes pueden hacer algunas comparativas de cómo es el comportamiento que se está teniendo con este tipo de sistemas. Algo importante que también deben de tener lo que son algunos Uber son las certificaciones que éstas puedan tener. Por ejemplo, un Uber que está diseñado para desfogue debe tener su diseño para desfogue, es decir, no podemos poner otras aletas, sino la aleta tiene que ayudarnos a desfogar el aire. Debe de tener pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio nos dan la garantía de que en realidad el Uber está haciendo una operación adecuada y por último, una certificación. La certificación nos da ahora sí que la confianza, la credibilidad de poder
operar condensadoras, poder operar cuartos de condensadoras con toda la garantía pues de que los equipos van a tener su eficiencia máxima. Algo importante que también se puede tener con estos sistemas es que al ser un sistema que está fabricado en 100% de lo que es aluminio, también se pueden sumar en algunos puntos. Como comentamos hace un momento, muchos de los edificios están ya diseñados para convertirse en edificios LEED o en edificios eficientes. Entonces muchos buscan que tengan algún tipo como de reciclado o algo que ayude a que estas partes ayuden a sumar puntos. Entonces, elemento es ideal también para esta parte, nos ayuda mucho a sumar puntos, ya que pues contempla alguna parte de materiales de mina, algunas partes de materiales de un proceso postindustrial y un porcentaje de material reciclado. Eh, Como parte de lo que hacemos, ya igual para andar finalizando, nosotros como empresa lo que hacemos es que todos nuestros productos pasan por un proceso. Nosotros contamos con un departamento de ingeniería, el cual se encarga de diseñar, de realizar todas las pruebas necesarias pues para lanzar al mercado algo funcional. Es decir, pues es la parte creativa de la empresa, es el corazón de donde nace todos estos diseños. Entonces ahí normalmente se empieza con un diseño. Este diseño se hace bajo algunos software y se ponen a simular bajo algunos simuladores de flujo, pues para empezar a ver el comportamiento, analizar el comportamiento y pues, posteriormente empezar a lanzar el producto. Otro punto que se hace también es la comprobación de desempeño. En esta parte empezamos a comprobar volúmenes de aire, velocidades de aire, presiones, temperaturas, áreas, criterios de ruido. Todos estos puntos los analiza lo que es el departamento de ingeniería, pues para poder realizar todos estos diseños. Después viene lo que es la parte de la verificación funcional. Esta parte de la verificación funcional se hace con una impresora 3D, se empiezan a observar cómo van a salir las aletas, qué oportunidades tienen para mejora o si la aleta está cumpliendo con lo que se está diseñando, vaya. Son diferentes procesos que se llevan. Y al último es una comprobación de desempeño, es decir, ya cuando estamos sacando el producto, cuando ya se tienen palomeados los 3 puntos anteriores, es cuando se empieza a sacar y ahora sí que el producto final y es el producto que ustedes van a estar observando. Entonces, esta es parte de cómo lo realizamos, de cómo, en qué nos basamos, vaya, en los software de punta, en todo el análisis que se hace en el departamento de ingeniería para lanzar estos elementos. De los modelos que nosotros manejamos para ayudar con estos sistemas, contamos con el Luber, que es el Luber HLAO. Luber HLAO es uno de los Luber más eficientes, es un Luber certificado, es una aleta tipo Omega, aquí lo mencionamos, y tenemos áreas libres de hasta el 69.6% y con separaciones de 1 pulgada, 1 pulgada, un cuarto, pulgada y media y hasta 2 pulgadas. Es decir, no necesitamos separar eh, los Luber 4 o 6 pulgadas como muchas de las veces se recomienda para lograr darle al aire o a las condensadoras pues una operación adecuada, ¿no? También está otro modelo que es el H-LATS. Este es un louver que también tiene una inclinación que nos ayuda a sacar el aire. Con este louver se alcanzan áreas libres de hasta el 75% y también con separaciones de 1 pulgada, pulgada y media y 2 pulgadas. Estas separaciones nos ayudan a que no tenga tanta visión hacia el interior, es decir, que se protejan o visiblemente más las condensadoras y que generemos pues parte estética al edificio pues muy adecuada, ¿no? El último louver es el modelo HLDI, también es un louver de desfogue invertido. Con este alcanzamos áreas libres de hasta el 78%. A la fecha no es un louver certificado, pero también tiene unas separaciones de 1 y 2 pulgadas. Es decir, con todos nuestros modelos tenemos separaciones hasta 2 pulgadas, lo cual pues nos otorga
una buena operación, una alta eficiencia en lo que son las condensadoras y pues sobre todo ayudar a que estas operen adecuadamente. Todos estos Luber pueden tener lo que son los acabados de líneas. Estos son los acabados de línea que más comúnmente nos hemos encontrado. Sin embargo, los podemos llevar a algunos acabados especiales. Estos acabados especiales pues ya se pueden igualar mediante un pantoneo, un RAL o una muestra física para poder pues dar con el que ustedes estén requiriendo en el proyecto, es decir, no estamos cerrados únicamente a un solo color, sino pues hay versatilidad de jugar con toda esta parte, ¿no? Y de mi parte sería todo. Aquí les dejo lo que es un video con algunos proyectos que hemos realizado y, ay, perdón, como que no quiere jalar. A ver, ahí está. Y por nuestra parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Quien guste puede comentarlo o dejar alguna pregunta en lo que sería el chat. Sí, claro. Sí podemos hacerles llegar esta presentación. La vamos a enviar directo a sus correos para que las puedan ustedes revisar y cualquier cosa, pues ahí vamos a quedar a la orden. Nos preguntan también si podríamos hablar sobre el tipo de fijación de los Gruber. Para esta parte, invité al gerente nacional de edificación. Él es ahora sí que quien lleva toda esta parte de instalación. Y quién mejor que el que les pueda hablar. Déjenme, le cedo la palabra para que pueda hablarles un poco de la fijación. A ver, un segundito. A ver, me parece que ahí está. Elliot, no sé si andes por ahí. Sí, ¿qué tal, Marcos? Buenas tardes a todos. Ay, Gracias. Sí, me gracias, decías gracias. que era referente al tipo de fijación o aplicación. No, de fijación. Referente a la fijación de estos números. Ya, muchas gracias. Sí, en este tipo de elementos manejamos algunos tipos diferentes de fijación y depende mucho el lugar donde se van a ubicar e instalar, ya sea si va sobre un muro de mampostería, un muro sólido, algún muro aligerado, si es sobre alguna tabla roca, algún duroc o sobre alguna viga hiper.
y sobre eso vamos cambiando los anclajes, ya sean con anclajes mecánicos o químicos, y sobre ellos, después del anclaje principal que se ajusta a nuestros postes, que ya vienen con las grapas o portaletas prefabricados desde aquí de la planta, lo que hacemos es colocamos esta tornillería y después ponemos un ángulo desigual de aluminio o un ancla de acero tropicalizada para evitar la corrosión. Ya una vez puestos los postes y una vez que alineamos plomeamos el edificio o el espacio que vamos a acondicionar, después lo que hacemos es hacemos una alineación de las aletas. Empezamos a colocar una aleta, aventamos los niveles, empezamos a verificar que todo esté de manera correcta y una vez que tenemos ya el plomo y el nivel y el primer anclaje, por así decir, del primer piso, de ahí continuamos ahora sí con la modulación del resto de los niveles. Procediendo en caso de, por ejemplo, que fuera un edificio de apartamentos de 35, 37 niveles, lo que hacemos es ya una vez que tenemos las primeras nivelaciones, ponemos todos los anclajes del edificio y después ya solamente vamos colocando los postes y las aletas para hacerlo un poquito más sencillo. No sé si eso responde a la pregunta, pero va más o menos por ahí. Igual, Sí, sí, Marcos. a ver, regálame un segundito. Sí, dice una pregunta más. Dice, en ocasiones se requiere huecos, perdón, en ocasiones se requiere huecos en este tipo de elementos. ¿Es posible generar pasos para pasos de otras instalaciones u otros elementos? Claro, fíjate que este tipo de materiales tienen mucha versatilidad. Lo que es el sistema de sujeción, al ser un sistema de sujeción oculto, nos permite tener la soportería principal en la parte de atrás y enfrente ver solo las aletas, los blades o como le quieran conocer y llamar. En esto lo que hacemos es que cuando hay instalaciones de tuberías, voy a hablar unas muy comunes como de PVC de 2 4 pulgadas, lo que hacemos es en la aleta hacemos un paso, le hacemos un hueco como para que pueda tener esa profundidad y que el espacio se vea más monolítico e inclusivo con el tipo de elementos. Ya una vez que terminamos con estos pasos, lo que hacemos es rematamos a ellos con las aletas como para que las aletas abracen estos pasos. Si fueran pasos un poco más grandes, como un paso tipo persona, existen los que les llamamos como un louver desmontable, donde podemos agarrar un espacio, un panel, y desmontarlo para que una persona pueda entrar y dar servicio, o principalmente una puerta de servicio, una puerta como tal, donde la hacemos de un louver y se puede hacer con la soportería y los marcos ocultos o visibles. De esas dos maneras pueden tener. Pero si son pasos de instalaciones como tuberías de drenaje, eléctricas, de gas o de instalaciones especiales, sí se pueden hacer esos resaques dentro del mismo lugar. Igual preguntan cuál es el tamaño máximo de estos louvers desmontables. Varía dependiendo mucho del espacio. Lo más común es que nos lo piden de 60 a 80 centímetros de ancho y de alto cuando son pasos. Regularmente se quedan en 1 metro. O sea, es para que fuera un mantenimiento y pueden desmontar este lugar, pasar a hacer el mantenimiento y luego regresen y lo vuelven a montar. La modulación del ancho tiene que ver con la distancia entre los postes. Si pueden ver en los dos videos que están pasando, bueno, en el video y en la imagen, ven que los postes están separados a esa distancia y la distancia que manejamos dependiendo la aleta es de 60 y 80 la mínima. Entonces lo que hacemos es que dentro de ese módulo quede ese espacio como para poderlo quitar y que no afecte al resto de la instalación del edificio. Y de la altura regularmente nos piden que sea de 60 o de 1 metro cuando son pasos, porque en ese espacio puede la persona que va a dar mantenimiento, servicio o quien va a estar pasando algunos accesorios puede pasar por ahí. Cuando ya requieren alturas superiores, ahora sí les recomendamos ya una puerta donde lo más común es de 90 por 213, 220 y con una altura máxima de 240. Gracias, Felipe. A tus órdenes, Marcos. No sé si tengan alguna otra duda igual de la parte de funcionamiento, de instalación. A ver, voy a esperar a ver si hay alguna otra. Si no, igual nos preguntan, por ejemplo, si en un cuarto de condensadoras es eh, viable, vaya como solución, poder colocar ventiladores, tanto de inyección como de extracción, para evitar el sobrecalentamiento o algún equipo que trate el aire. De manera, pues sí se podría.
porque pues le estamos ayudando al aire a que no se caliente, pero también podría ser un sobrecosto, que al final del día pues va a ser un costo de equipos operando, equipos mecánicos que van a traer más mantenimientos, porque pues como son mecánicos y más consumo energético, vaya. Entonces, de manera sí se puede, aunque pues lo ideal es poder calcular a lo mejor un Uber en base pues, a las áreas libres, su forma, y con eso pues evitamos sobrecostos y ya damos todas las condiciones necesarias para que los equipos pues estén operando. Pero sí se puede, o sea, sí pueden poner equipos. Hemos visto un proyecto donde habían condensadoras y para ayudarles a que no haya aire caliente, se estaban proyectando ventiladores por nivel. Entonces ese ventilador pues está ingresando aire a temperatura exterior. Sí, sí, efectivamente, como lo comentas, Marcos, a mí también me tocó ver un proyecto y lo pongo en la mesa, un proyecto donde tenían un espacio de equipos de aire acondicionado y tenían las condensadoras en los muros y descargaban hacia el centro, descargaban una enfrente a la otra. Entonces pusieron un ventilador que lo que hacía era un barrido hacia el Uber, pero ese barrido, aparte del sobrecosto, el equipo extra y el calor que generaba el mismo equipo, estaba haciendo que en la pared del Uber estaba generando una presión que no permitía una recirculación de aire fresco y como no tenía otro ingreso de aire, o sea, no tenía otro espacio por donde tomar, estaba generando por ahí un problema de recirculación en la temperatura interior. Pero igual en estos casos es bueno cuando tienen este tipo de problemas, si nos buscan o se acercan, podemos hacerles algunas recomendaciones que pueden ver después con su equipo de HVAC, hacer algunos cruces. Después de quitar el tema del posible sobrecosto y el agregar otro equipo al espacio, si todavía siguen interesados, hay algunos tips que les pudiéramos dar para tener un buen barrido. Gracias. Para ti. Eh, Nos preguntan, a lo mejor esta tú te la has encontrado un poco más, Elliot, es si se han resuelto fachadas con Uber en zigzag. No sé más o menos a qué se refieran con el zigzag. A ver si nos comentan. No sé, o no sé si tú sepas algo al respecto, Elliot. Me ha tocado dos y son dos cosas totalmente diferentes. Una era en nivel, era un edificio de departamentos donde el equipo de aire acondicionado lo tenía de un lado y en el piso inferior lo tenía de otro lado. Entonces iba generando una mancha de calor muy interesante. Ahí se pudo relacionar con el tipo de louvers y la inclinación que le dábamos. Esa fue una solución. Sí estuvo interesante porque sí iba generando diferente calor y estábamos agarrando diferentes temperaturas. Y me tocó otro caso donde era un lugar que se iba inclinando, donde era, no sé cómo decírtelo, era como una pared inclinada donde la descarga se estaba inclinando en el edificio. Pero los equipos no se movían, solo se movía la descarga del Uber, o sea, lo que era la parte de fachada. En esos casos, lo que se pudo hacer era buscar de qué manera inductarlo hacia la descarga del Uber e irlo sacando por ahí. No sé si será alguno de estos dos casos, el que mencionan de zigzag, o si nos pueden profundizar un poquito más, ver si va por ahí. Me parece que sí. Me parece que sí fue uno de esos de los que comentaste. Muchos thank yous. Sí, sí, los louvers inclinados, por ejemplo, en el caso de estas fachadas que van inclinadas, que no son rectas, sino que el edificio se va moviendo o que van inclinados Ujú. o de hecho curvos, por este tipo de sistema de sujeción de marco oculto, o sea, el hecho de que esté detrás, sí me permite hacer que las aletas, tanto como se vayan inclinando, como si dieran el efecto de irse curvando. Como tal, la aleta no se curva, es un elemento recto, pero lo vamos haciendo con cortes en ángulo, dependiendo del radio que tenga el edificio. Lo vamos haciendo con cortes en ángulo como para que el edificio se vaya moviendo. Entre más pequeña es la aleta, la curva se ve más pronunciada. Se puede ir domando un poquito la curva de esa manera. Ya está. Gracias, gracias, Elliot. Eh, y hay una última. Bueno, hasta ahorita hay otra. Dicen que si la condensadora queda, por ejemplo, en un plafón a una altura de 7 metros, esto tardaría mucho en sobrecalentar la zona del plafón. Tendremos que analizarlo. Eso, tenemos que analizar cuál es el área, cuál es el aire que se está saliendo y el que se está recirculando.
Eh, Todo eso lo podemos analizar. Sirve que ponemos nosotros también a la orden la parte de simulaciones. Para nosotros, para este tipo de proyectos, lo que nos interesa es entregar un proyecto funcional, un proyecto pues que lejos de dejarles a ustedes un problema, les deje a ustedes una solución y como lo veíamos al último, pues que ustedes al final del día empiezan a tener un retorno de inversión. Ese es la verdad nuestro principal objetivo, ¿no? Que les regrese lana, que ya lo que ya invirtieron y que aparte les ayude a sus equipos a llevarlos a una vida útil que es para la que están diseñados. Entonces, para nosotros poder dar un resultado o llegar a una buena propuesta, un buen funcionamiento, realizamos lo que es un análisis de flujo. Eso lo podemos ver como fueron viendo en la presentación, análisis de temperaturas, diferentes tipos como de conceptos para ver cómo va a ser el comportamiento, qué tanto va a estar recirculando, qué tanto va a estar saliendo. Entonces, todo eso lo podemos nosotros analizar. Digo, aprovecho el foro para poner esta herramienta a la orden. La verdad es una herramienta muy buena que nos deja ver por mucho cómo es que se va a estar comportando estos sistemas. Entonces, si hay algún proyecto así, que donde necesiten revisar cómo va a ser el comportamiento, estamos a la orden y bueno, aquí ahora sí que nos pueden contactar y pues ya podemos ir viendo cuál es como la solución. Me parece que hasta ahorita no hay otra pregunta. A ver, espérame. Nos preguntan que igual si esto puede aplicar, por ejemplo, para plantas emergencias que hayamos tenido, la verdad, bueno, yo lo que me he encontrado es que en plantas de emergencia llegan a poner louvers como más normales o hasta cierto punto louver con compuerta de gravedad. Estos, pues, para evitar que también haya un ingreso no deseado hacia la planta. Me supongo que lo de la planta de emergencia va enfocado a lo que es la parte del radiador como bien lo comenta. No sé si tú, Elliot, en esta parte te haya tocado participar. A mí me ha tocado, pero por ejemplo, con puertas de gravedad, no tanto con termotransfer. Y sí me ha tocado, fíjate que me ha tocado tanto plantas de emergencia, transformadores, ¿Ok? por ahí los sites, también nos ha tocado ver algunos espacios que necesitan otro tipo de ventilación. Otro caso también nos toca en las descargas de sótanos, cuando ya una vez que se hace el barrido y no se puede llegar a un exterior, lo juntamos en un espacio con un buen barrido y hacemos la descarga superior y hacemos este espacio que sí necesita un lugar especializado, también con puerta para poder tener una buena ventilación. Pero sí, por ejemplo, en el caso de los transformadores y las plantas de emergencia, esas más que un área como tal de descarga, ocupan un volumen de ventilación, ocupan cierto volumen de aire. Entonces ahí se mezcla un poquito tanto la descarga como el ingreso. El tener una buena distribución de estos espacios es lo que hace que funcione. Y por ahí la mayoría de estos fabricantes tienen unas especificaciones no tan exhaustivas en el volumen de aire que necesitan tanto ingresar como descargar, sino que los dejan muy paramétricos. Entonces ya una vez que nos podemos meter a la ficha de ese equipo en específico, ver todos los submitters y ver el caudal que necesita, ahora sí podemos hacer una recomendación. Pero este Luber, así como funciona muy bien para la descarga, también para la toma, no se queda atrás. Regularmente los Lubers estacionarios son los más utilizados por este tipo de aplicaciones, pero llega la parte estética donde dicen, tal vez este tipo de marcos o de Lubers, si se los es tradicionales, no es lo que busco en el proyecto y ahí es donde podemos encontrar esta mezcla de este tipo de louvers que son muy aerodinámicos para la descarga como para también el ingreso. Pero sí, sí es posible y sí es muy común. A mí se me ha tocado verlo muy seguido. Después llega el tema de las cosas un poquito más tradicionales y esos paradigmas que se tienen donde ya están muy predispuestos a poner otro tipo de celosías porque es lo que han hecho toda la vida. Pero de que definitivamente le puede ayudar más este tipo de louvers y puede tener una mejor ventilación y que cuando pases por ahí no te rostices, sí, obviamente esto le puede ayudar muchísimo. Es muy común que pases cerca de uno de estas plantas de emergencia de los transformadores cuando están funcionando y es un horno pasar al lado de ellos. Este tipo de louvers evitan que eso pase, alejan el aire del edificio, lo disipan y permiten que no se junte tanto calor para que cuando la descarga salga más fluida y no tan caliente. Ok, ok, ok.
Muchas gracias. Me parece que no hay otra pregunta. Sí, de Este, acuerdo. y entonces, pues, les agradecemos de antemano que se hayan unido con nosotros a esta plática. Volvemos a hacerles una invitación. Vamos a estar en el stand 2109. Esperamos puedan pasar a visitarnos para que conozcan más nuestra línea de la que hoy platicamos. Vamos a tener algunas pruebas de cabina, no para estos Luber, pero sí para unos Luber que están diseñados para toma de aire, para evitar el arrastre de agua. Está padre esa prueba. Ojalá puedan pasar y observarlo ahora sí que personalmente cómo se comportan. Y pues también la invitación para la conferencia técnica que la dará el ingeniero Darío Iván Goitia, en la cual también tratará sobre el tema del día de hoy y pues la verdad esperamos que se puedan llevar mucho sobre esta experiencia en la expo. Pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo y pues bueno, espero poder apoyarlos en algunos proyectos. Aquí están mis datos de contacto y pues de antemano muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcos. Silvia, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.